Bienvenido a Pulso Innovador, un videoblog de notas de actualidad del ecosistema innovador, por Paco Marín. El videoblog de la semana anterior estuve dedicado a enfatizar, a llamar la atención sobre los distintos modos en que la regulación puede influir en el ámbito de la I+D y de la innovación. Y resumiendo muy rápidamente, aposté por una regulación que pudiera denominarse flexible, que acomodara sus exigencias a las distintas condiciones en que la I+D y la innovación se tienen que llevar a cabo. Hoy voy a referirme a otro de los aspectos fundamentales que condicionan de una manera importante el resultado de estos aspectos de la innovación y la I+D. Me estoy refiriendo al mundo de la financiación. Posteriormente, en sucesivas entregas, me referiré al mundo de la cooperación y al mundo de los instrumentos, como los elementos que sustentan esta pirámide tan impresionante de la ciencia, la tecnología y la innovación. En el mundo de la innovación voy a permitirme una exigencia, y es evitar constantemente la referencia al gasto que se hace en estas materias, remitiéndome siempre al concepto de la inversión. Pues bien, hablando de ese concepto de la inversión, podemos decir que algunas cifras son ya muy significativas. En el año 2024, España dedicó a estas actividades más de 24.000 millones de euros, lo cual es una cifra que mejora las cifras anteriores. En el 23, las empresas aportaron ya el 56,8% de esa cifra, superando ese límite del 50% que hasta hace poco venía siendo una de las grandes déficits de nuestro sistema. En el año 22, las universidades públicas aportaron el 87% de la aportación de la inversión universitaria. Y eso nos dice claramente dónde está el foco de la creación del conocimiento en nuestro país. Algunos datos de los competidores, de nuestros elementos de referencia, y para ello me remito a países que pueden tener el tamaño y la dimensión parecidas a las de España. Lideran estas cifras de inversión Israel, Corea del Sur, con un 6,3 y el 5% de porcentaje de inversión sobre su PIB. En el ámbito más europeo, más cercano a nosotros, Suecia invierte la cantidad relevante del 3,57, Bélgica el 3,3, Austria el 3,2, Alemania el 3,1 y Finlandia el 3,09 de sus respectivos PIBs. Por lo tanto, vemos que tenemos un salto importante en lo que es en cantidad de fondos a invertir, del 1,5 español al 3 y pico de nuestros socios del norte de Europa. Pero hay un hecho relevante, que no es solo un problema de la cantidad, también es muy relevante el origen de los fondos que se dedican a soportar estas actividades. Y en ese aspecto hay un hecho muy importante, y es que en nuestros países del norte, en estos países los que he citado anteriormente, la participación de los fondos privados son nítidamente superiores a los que tenemos en España, que siguen teniendo un porcentaje demasiado desequilibrado entre el equilibrio de los fondos públicos y los fondos privados. Una fuente importantísima de estos países que tienen una aportación de fondos privados más alta proviene del protagonismo que tienen los fondos de pensiones de esos países, los instrumentos de inversión, de canalización del ahorro privado hacia la I+D+I. Estos países como del norte de Europa dedican una parte importantísima a soportar el crecimiento de las empresas de I+D y de innovación a través de las figuras de capital riesgo, venture capital, etc. En España, por el contrario, tenemos una cifra insatisfactoria, pero se debe a múltiples razones. Posiblemente alguna de ellas es la propia aversión del inversor español al riesgo, más acostumbrado a dedicar sus ahorros a elementos más líquidos,
más recuperables, más cercanos. También otro de los elementos que caracteriza este ahorro, esta postura del ahorrador hacia la inversión es que se suele referir como elemento al que buscar guías al sistema bancario. Y el sistema bancario español no se caracteriza precisamente por una extraordinaria, digamos, orientación al riesgo. También nos faltan en el panorama español incentivos fiscales que otros países han sabido poner para llevar el ahorro privado hacia las empresas tecnológicas, a las empresas innovadoras. Por último, también es cierto que hay una diferencia del coste y la selección de estas operaciones de más riesgo, más dedicadas a la innovación, que a una inversión más cercana. También, y es fundamental, que los fondos de pensiones en nuestra regulación tienen desincentivos a estar activamente trabajando en los activos ilíquidos. Por lo tanto, sabemos el problema. Tenemos que crecer en las inversiones privadas y sabemos los obstáculos que hay para que esto pase. Debemos de retirar las restricciones, debemos de flexibilizar los instrumentos, debemos de incentivar aquellos mecanismos que llevan el ahorro privado español a las empresas que hacen I+D+I. Y no sé por qué no lo hacemos ya, cuando de alguna manera la apuesta política es clara. Resolvamos estos problemas que hacen difícil crecer en la participación de los fondos privados en la inversión en I+D+I. Si lo hacemos, seguro que podremos crecer mucho más rápido hacia esas cifras del 3% de nuestros socios del norte de Europa. Pongámonos manos a la obra.